Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 9, para el 31 de agosto de 2024. Controversias en Jerusalén, sábado 24 de agosto, para memorizar. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 2 y 3 registran 5 controversias entre Jesús y los líderes religiosos. Ver la lección número 3. En la lección de esta semana, cuando Jesús llega a Jerusalén, protagoniza 6 controversias con los dirigentes religiosos. Estas 2 series de controversias actúan como paréntesis, una al comienzo y otra al final del ministerio terrenal de Jesús. Cada serie tiene que ver con asuntos importantes para la vida cristiana. Las instrucciones de Jesús, aun en estas situaciones polémicas, orientan a los creyentes tanto en asuntos fundamentales de la fe como en cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Los líderes religiosos acuden a confrontar, tratar de confundir y derrotar a Jesús, pero sin éxito. Parte de la lección de esta semana incluirá analizar precisamente qué hace que las personas se opongan a Dios y a su vez considerará qué pueden hacer los cristianos para superar los prejuicios y hablar al corazón de quienes resisten el llamado del Espíritu. En Marcos capítulo 11, el ministerio de Jesús tendrá lugar en Jerusalén durante la Pascua, marzo-abril. Marcos capítulos 11 al 16 cubre poco más de una semana. La velocidad narrativa ha disminuido marcadamente. Los primeros 10 capítulos cubren aproximadamente 3 años y medio. Esta desaceleración apunta a la importancia de estas escenas finales. Domingo 25 de agosto, la entrada triunfal. Escucha Marcos capítulo 11 versos 1 al 11 y Zacarías capítulo 9 versos 9 y 10. ¿Qué está sucediendo aquí? Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Zacarías capítulo 9 versos 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna.
y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. La mitad de esta historia se refiere al envío de 2 discípulos por parte de Jesús a un poblado cercano para buscar un asno en el que él entraría a Jerusalén. ¿Por qué se dedica tanto tiempo a este relato? La respuesta es doble. Primero, porque demuestra las capacidades proféticas de Jesús, exaltando así la dignidad de su arribo y vinculándolo a la voluntad de Dios. Segundo, este aspecto de la historia establece una conexión con Zacarías capítulo 9, versos 9 y 10, que describe al rey entrando en Jerusalén montado sobre un burro. También es reminiscente de la entrada de Salomón en Jerusalén sobre un asno. Primera de Reyes capítulo 1, versos 32 al 48. Cuando Adonías trató de usurpar el trono y David ordenó que Salomón fuera inmediatamente coronado. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba de cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Deseado de todas las gentes, página 523. Jerusalén está ubicado en una región de colinas, a una altitud de unos 740 metros. En los días de Jesús, su población era de entre 40.000 y 50.000 personas, pero este número aumentaba en ocasión de la Pascua. La ciudad cubría una superficie de unos 125 kilómetros cuadrados, pero el monte sobre el que se erigía el templo ocupaba casi 18 de esos kilómetros. El hermoso complejo del templo dominaba la ciudad. Jesús entró por el este, descendió por el monte de los Olivos e ingresó en la ciudad probablemente por la Puerta Dorada, actualmente tapiada, en dirección al monte del templo. La ciudad entera se vio agitada por la llegada de Jesús, pues todos se daban cuenta de la relevancia de su acción simbólica. La multitud que acompañaba a Jesús gritaba Hosana, en términos cuyo significado original era salva ahora, pero que luego llegó a tener el sentido de gloria a Dios. El tiempo del secreto, de la confidencialidad en la que Jesús había insistido a lo largo del Evangelio de Marcos, ha terminado. Ahora Jesús entra en la ciudad mediante una bien conocida acción simbólica vinculada a la realeza. Ingresa al templo, pero por cuanto es tarde, simplemente mira alrededor y parte luego a Betania con los 12 discípulos. Lo que pudo haber terminado en una revuelta concluye en cambio con su serena salida de allí, pero el día siguiente sería diferente. La acción de montar sobre un asno sugiere humildad. ¿Por qué es ese un rasgo tan importante, especialmente para los cristianos? ¿Hay algo en que podamos enorgullecernos a la luz de la cruz? Lunes 26 de agosto. Un árbol maldito y un templo purificado. Escucha Marcos capítulo 11 versos 12 al 26. ¿Cuál es el significado de los eventos descritos aquí? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y vieron de lejos una higuera que tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas.
y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por cuanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En la mañana, mientras venía de Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, Jesús sintió hambre. Al ver una higuera frondosa, se dirigió a ella para encontrar tal vez algún fruto temprano. Esta acción no habría sido considerada un hurto, puesto que según la legislación del Antiguo Testamento, uno podía comer del campo o el huerto de un vecino para satisfacer su apetito. Levítico capítulo 19 versos 9 y 10, capítulo 23 verso 22, Deuteronomio capítulo 23 verso 25. Pero no encontró fruto y dijo al árbol: nunca más coma nadie fruto de ti. Marcos capítulo 11 verso 14. Aquello era una acción atípica y extraña de parte de Jesús, pero lo que acontece inmediatamente es más impactante aún. Lo que sucede luego tuvo lugar probablemente en el atrio de los gentiles, donde tenía lugar la venta de animales para los sacrificios, una novedad implementada poco antes por Caifás. Jesús expulsa a los vendedores para restaurar el culto reverente. Su acción es una afrenta directa contra los que estaban a cargo del sistema del templo. Jesús vincula 2 pasajes del Antiguo Testamento en su dura reprimenda contra el profano tráfico. Insiste en que el templo debe ser una casa de oración para todos los pueblos, Isaías capítulo 56 verso 7, incluyendo enfáticamente a los gentiles. Luego dice que los líderes han convertido el templo en una cueva de ladrones, Jeremías capítulo 7 verso 11. Más tarde, al final de esta asombrosa jornada, Jesús abandona la ciudad junto con sus discípulos, Marcos capítulo 11 verso 19. A la mañana siguiente, al ir nuevamente a la ciudad, ver Marcos capítulo 11 versos 20 al 26, los discípulos se asombran al ver la higuera marchita de raíz. Jesús imparte una lección acerca de la oración y el perdón como parte de su explicación acerca de lo ocurrido. ¿Qué significa todo esto? Estos 2 relatos constituyen la 4ª historia sándwich del Evangelio de Marcos. Ver lección número 3. En las historias de este tipo se emplea la ironía que se dramatiza mediante personajes paralelos que realizan acciones opuestas o mediante personajes opuestos que realizan acciones paralelas. En esta historia, la higuera y el templo están en paralelo. Jesús maldice la higuera, pero purifica el templo, 2 acciones opuestas. Pero la ironía consiste en que los dirigentes religiosos se complotarán ahora para matar a Jesús, y esa acción significará el fin de los servicios del templo, los cuales hallaron su cumplimiento en Jesús.
¿Qué cosas de tu vida necesitan ser limpiadas por Jesús? ¿Cómo ocurre esto? Martes 27 de agosto. ¿Quién dijo que podías hacer eso? Escucha Marcos capítulo 11 versos 27 al 33. ¿Qué desafío plantearon los líderes religiosos a Jesús y cómo respondió él? Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Un día después de que Jesús limpió el templo, los líderes religiosos lo confrontan en sus atrios y le preguntan con qué autoridad ha actuado el día anterior. No pretenden escuchar la verdad, sino entramparlo. Si dice que su autoridad proviene de Dios, ellos negarán que un simple carpintero del pueblo tenga tal autoridad. Si él dice que su autoridad es humana, lo despreciarán como a un tonto. Pero Jesús percibe la trampa y le dice que contestará su pregunta si ellos responden primero una suya. Lo que les pregunta es si el bautismo de Juan el Bautista provenía de Dios o de los hombres. Ellos se dan cuenta al instante que son ellos quienes han sido entrampados. Si admiten que ese bautismo provenía de Dios, Jesús les dirá: ¿por qué no le creyeron? Si dicen que fue una iniciativa humana, temen la acción de la gente, así que mienten y responden que no saben. Esto da a Jesús la oportunidad de rehusarse a contestar la pregunta de ellos. Escucha en Marcos capítulo 12 versos 1 al 12, cómo continuó Jesús su negativa a responder y con qué efecto. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún su hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Jesús presenta una parábola acerca de una viña, un propietario y arrendatarios a quienes el dueño alquila el campo.
La historia que Jesús narra tiene grandes similitudes con la parábola de la viña en Isaías capítulo 5, donde Dios presenta una acusación contra el Israel infiel. Cualquiera habría reconocido el paralelo, especialmente los líderes religiosos. La historia se desarrolla de una manera muy inusual, dado que los arrendatarios se niegan a entregar el fruto de la viña al propietario. En lugar de ello, maltratarán y matarán a los siervos que le envía. Finalmente el dueño envía a su amado hijo, a quien espera que ellos respeten. Pero no ocurre eso. Razonan, en cambio, y extrañamente, que si matan al hijo, la viña les pertenecerá. Su descabellado razonamiento es sorprendente, y la sentencia que les impondrá está justificada. Lo que Jesús estaba haciendo en esta historia era dirigir a los líderes religiosos una solemne advertencia acerca del desenlace de su conducta. Vista desde esta perspectiva, su parábola es un amoroso preaviso. Aún no es muy tarde para que cambien y eviten un juicio seguro. Algunos de ellos se arrepentirán, cambiarán y aceptarán a Jesús. Otros no. Miércoles 28 de agosto. Deberes terrenales y resultados celestiales. Escucha Marcos capítulo 12 versos 13 al 27. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Y qué verdades enseña Jesús? Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Vinieron ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la descripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejaré hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió, sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, la que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Los líderes religiosos estaban tratando de sorprender a Jesús en algo que pudieran usar para condenarlo ante el gobernador romano o ante el pueblo. En el caso de esta controversia, la cuestión giraba en torno al pago de impuestos. En esa época y lugar, negarse a pagar los impuestos podía ser interpretado como un acto de rebelión contra el gobierno romano, un delito grave. La respuesta de Jesús acerca de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios lo puso a salvo de una trampa,
pero también significó una profunda lección sobre la responsabilidad del creyente hacia el gobierno. Jesús declaró que ya estaban viviendo bajo la protección del poder romano. Debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con su deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Deseado de todas las gentes, página 554. Lo que viene luego es una pregunta acerca de la resurrección de los muertos. Los saduceos era un grupo sacerdotal que aceptaba solo los 5 libros de Moisés como escritura. No creían en la resurrección de los muertos. El escenario que presentaron a Jesús fue probablemente hipotético y tenía que ver con 7 hermanos y una mujer. De acuerdo con la ley de Moisés, a fin de preservar la propiedad dentro de la familia, cuando un hombre moría sin dejar descendientes, su hermano debía casarse con la viuda, y el primogénito resultante de esa unión era considerado legalmente como hijo del difunto. Deuteronomio capítulo 25 versos 5 al 10. Procurando desacreditar la doctrina de la resurrección, los saduceos proponen aquí un dilema moral. ¿De cuál de los hermanos será esposa la mujer cuando ocurra la resurrección? Jesús contrarresta el argumento de ellos en 2 pasos, haciendo referencia a las Escrituras y al poder de Dios. Primero describe el poder de Dios en la resurrección e indica que la institución del matrimonio ya no existirá en el cielo. Luego defiende la doctrina de la resurrección apelando a Éxodo capítulo 3, donde Dios dice que es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jesús da a entender que esto significa que Dios los resucitará. Ellos no pueden permanecer muertos si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quienes están por ahora muertos. Si alguien te preguntase si conoces el poder de Dios, ¿qué le responderías y por qué? Jueves 29 de agosto, el mandamiento más importante. Escucha Marcos capítulo 12 versos 28 al 34. ¿Qué profunda pregunta hizo el escriba amigable? ¿Y cuál fue la doble respuesta de Jesús? Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hasta el punto del Evangelio de Marcos, la mayoría de los líderes religiosos, con pocas excepciones, son antagónicos a Jesús. Esto es particularmente cierto en el caso de Jerusalén, donde Jesús ha confrontado el liderazgo acerca de la adoración en el templo, algo que se encuentra en el corazón mismo del judaísmo. Por lo tanto, el hecho de que un escriba escuchara las disputas y apreciara las respuestas de Jesús demuestra honestidad y valentía frente a la animosidad prevaleciente contra él. Habría sido más difícil simplemente permanecer en un segundo plano
y solo observar, aún simpatizando con Jesús. Pero este hombre no hace eso. El escriba penetra hasta el corazón mismo de la religión con su pregunta acerca de cuál de los mandamientos es el más importante. Jesús responde con simplicidad y claridad cuando la Shemá, la confesión de fe del judaísmo, tomada de Deuteronomio capítulo 6 versos 4 y 5, el más importante de los mandamientos, dice Jesús, es amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, es decir, con la totalidad del ser. Jesús concede un extra al escriba al mencionar el segundo mandamiento en orden de importancia. Cita nuevamente el Antiguo Testamento, esta vez Levítico capítulo 19 verso 18. Este mandamiento consiste en amar al prójimo como a uno mismo. La gente se pregunta a veces cómo es posible exigir el amor. El contexto cultural del mandato, que aparece en Deuteronomio, ayuda a esclarecer esto. Ese lenguaje es tomado de los antiguos pactos o tratados entre partes y el término traducido como comillas amor se refiere al hecho de ser fiel a los requerimientos convenidos en el acuerdo, cumpliéndolos fielmente. Por lo tanto, aunque no se descarta el afecto profundo entre las partes, ese término está mucho más centrado en las acciones que demuestran esa lealtad. El escriba fue honesto y apreció la claridad y la simplicidad de la respuesta de Jesús, reconociéndolas a viva voz. Uno puede imaginar los ceños fruncidos de los otros líderes religiosos, puesto que el escriba honesto afirma que la respuesta de Jesús es válida, algo que ninguno de ellos estuvo dispuesto a hacer. Jesús también expresó su reconocimiento hacia el escriba por su respuesta honesta al decirle que no estaba lejos del reino de Dios. No estar lejos no significaba estar dentro. Lo que el escriba todavía necesitaba era reconocer quién era Jesús y seguirlo, un paso adicional en el camino de la fe. ¿Cómo aprendemos a amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Por qué es la cruz la clave para obedecer estos mandamientos? Viernes 30 de agosto, para estudiar y meditar. Lee los capítulos comillas Un pueblo condenado. Cristo purifica de nuevo el templo. Y controversias en el libro El deseado de todas las gentes de Ellen White, páginas 533 a la 561. Comillas. El acto de Cristo de maldecir el árbol que con su propio poder había creado se destaca como una amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no entienden lo que constituye servir al Señor. Planifican y estudian para agradarse a sí mismo. Solo obran con respecto al yo. Para ellos el tiempo solo tiene valor en la medida que les permite juntar para sí. Este es su objetivo en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe realizarse un servicio abnegado. Los designó para ayudar a sus semejantes de toda manera posible. Pero el yo es tan enorme que no pueden ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para el yo son como la higuera, que tenía mucha apariencia, pero no llevaba fruto. Observan las formas del culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esa vana pretensión.
Declaró que quien peca abiertamente es menos culpable que quien profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. Deseado de todas las gentes, página 536 y 537. Preguntas para dialogar. Reflexiona acerca del significado de la purificación del templo por parte de Cristo. ¿Cómo podría aplicarse ese principio hoy a nuestra iglesia? ¿Cómo debería ocurrir una limpieza tal? 1. A lo largo de los evangelios, Jesús se refiere una y otra vez a las Escrituras y a cómo deben cumplirse. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán centrales son ellas para la vida de fe? ¿Por qué debemos rechazar fervientemente todo intento de rebajar la autoridad de las Escrituras, especialmente la idea de que ellas son meramente las ideas de las personas acerca de quién es Dios y de cómo obra? 2. ¿Dónde se encuentra la línea apropiada de separación entre la Iglesia y el Estado? ¿Cómo ilumina ese debate la enseñanza de Jesús en Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17? 3. Busquen textos que hablen de la resurrección. ¿Por qué esta doctrina es tan central para nuestra fe, especialmente al considerar el estado de los muertos?